Muy bien, buenas noches. Sean todos bienvenidos a ver este video porque aún todavía no tengo a ningún participante en esta sesión síncrona. No hay ningún problema. Probablemente ustedes están muy ocupados con alguna situación que les está atrayendo toda su atención. Entonces, nosotros somos Prepa en línea CEP, estamos en el módulo 19, esta es la actividad integradora 5 y luego posteriormente vamos a ver la 6 en este video. Movimiento oscilatorio. Somos el grupo M19 C4G18-R-BC-004. A sus órdenes. Soy maestro en Ciencias de la Educación e ingeniero electricista Salvador Dueñas Martínez. Ese título está a sus órdenes. El orden del día en esta sesión y que va a quedar grabado en el video es el propósito de la actividad integradora 5, problema 1 de la actividad integradora 5, el problema 2 de la actividad integradora 5, propósito de la actividad integradora 6, corregimos, el problema 3, 4 y 5 correspondientes a esta actividad integradora número 6 y la sesión de dudas que si no participa nadie el día de hoy va a quedar pendiente para que ustedes vayan externando sus inquietudes en la plataforma. Ahí es donde les atiendo. El propósito de estas 5 y 6 actividades correspondientes, 5 y 6, tiene que ver mucho con lo que es comprender la noción general de onda como transmisora de energía. Una onda que transmite energía asociada con una vibración y algunas magnitudes comunes a todas las ondas como longitud, amplitud, frecuencia, periodo y velocidad de propagación. Para todos aquellos que hemos tenido la fortuna de haber estado cerca de el mar, en las olas, ahí se puede percibir exactamente cómo es esa onda transmisora de energía. Vemos venir la ola antes de que rompa y se ven las ondulaciones de esa onda. Entonces, no son tan perfectas como la que tenemos aquí en esta gráfica, que no es otra cosa más que el corte imaginario de un movimiento que es repetitivo, que se puede representar por una circunferencia, y que bueno, cuando ya son varias las veces que da vuelta este fenómeno, este punto que está aquí originado en el origen, valga la redundancia, se va a mover dentro de esta circunferencia, va a describir la circunferencia n veces. Entonces, tendríamos que hacer ese corte, este punto inicial lo trasladamos a esta gráfica, donde el eje de las X ahora le vamos a llamar T, y al eje de las Y le podemos llamar como nosotros querramos. En este caso, aparece la V, que nos dice que este movimiento va a generarse del medio ciclo, y luego el otro medio ciclo, y entonces vamos a tener un ciclo completo de aquí hasta acá. Y entonces el tiempo que tarde este ciclo o este punto en dar la vuelta a la circunferencia, regresar a su origen, es el desplazamiento de esta forma sinusoide o cosenoide. Y entonces así vamos a representar los fenómenos de las ondas, que repito, como en el mar, o cuando tenemos una cubeta con agua calma y dejamos caer en el centro una piedra, se generan las ondas antes de que regresen. Cuando se generan, se ve cómo tiene esa amplitud, cómo es esa frecuencia, el periodo y la velocidad de propagación. Muy bien, vamos a entrar de lleno al problema número 1, que nos dice que hay un bloque atado a un resorte, el cual va a oscilar sin fricción, ni en el aire, ni en ningún líquido, ni en ningún gas. No hay fricción. Entre las posiciones externas de B a B', de esta posición de B hasta la segunda posición que es B'. Y nos dice que nos referimos a la figura número 1, que va a ser entonces un peso que va a estar aquí atado a un resorte, y esta es la parte fija donde nosotros vamos a obtener que este resorte va a empezar a oscilar. Dice, si en 10 segundos pasa 30 veces por el punto B, ¿qué significa ello? Que lo elongamos, lo estiramos a este resorte y lo dejamos que regrese, vaya y venga. Y dice que si en 10 segundos pasa 30 veces por el punto B, entonces, ¿qué vamos a determinar cuando esté oscilando este resorte? ¿Cuál es el periodo de oscilación? Lo vamos a calcular.
cuál es la frecuencia de oscilación y cuál es la amplitud. Entonces ya tenemos aquí el esquema que nos representa este problema número 1. Van a tener que consultar el documento que dice gráfica de movimiento armónico, obviamente en la información de Prepa en línea CEP. Y entonces ahí van a ver que dice que está refiriéndose al módulo 19, la dinámica en la naturaleza del movimiento, y gráficas de movimiento armónico como este. Es armónico, sí, porque tiene una cierta periodicidad y obviamente va terminando su energía, se va disipando, pero se convierte en un movimiento armónico simple. Dice, cuando un movimiento se caracteriza por ser repetitivo, como este, del resorte, y mostrar los mismos valores en las variables aceleración, tiempo, velocidad, etcétera, se puede decir que es armónico. Cumple estas características. Para ubicar este tipo de movimiento dentro de una gráfica, es decir, aquí tenemos el fenómeno del movimiento del resorte. En 10 segundos pasa 30 veces por el punto B. Cuando ya tenemos ese tipo de movimiento, lo importante es llevarlo a la gráfica, que era lo que estábamos analizando desde el propósito. Y entonces vamos a ver qué sucede con su amplitud, que vamos a denotarlo por la variable de la letra A mayúscula. Su frecuencia angular, el periodo y la fase. Entonces, amplitud, la letra A. Frecuencia angular, la letra W. Periodo, la letra T. Y la fase es la letra Phi del alfabeto griego. Dice, en una ecuación de movimiento armónico, en una función del tiempo, por eso veíamos que se va a graficar en el eje de las X, ya no las X, sino la T del tiempo, estas variaciones se representan de la siguiente manera. Periodo. ¿Qué es el periodo? Se refiere al tiempo que tarda en completar un ciclo, es decir, teníamos la parte fija, de aquí el resorte, luego un peso. Cuando nosotros elongamos más allá de su forma original a ese resorte, entonces va a ser el tiempo en el que va a regresar a la posición original B, va a ir más allá y luego va a regresar. A eso se le llama el periodo, el tiempo en el que tarda en completar un ciclo. ¿Cómo que un ciclo? Sí, cuando yo suelto ese objeto y el resorte se encoge, se estira en el sentido contrario y luego regresa a la posición donde yo lo solté, a eso se le llama un periodo, el tiempo que tarda en regresar un ciclo. Luego, se caracteriza por ser lo inverso de la frecuencia. Para calcularlo, se utiliza la fórmula T igual a 1 entre la frecuencia. Vamos a ver ahorita cuál es la frecuencia. Donde W, que dijimos nosotros, que era la frecuencia angular, ok, ya vimos. W aquí es igual a 2 veces pi, por eso veíamos la circunferencia por la frecuencia. Y si de aquí, de esta ecuación, nosotros despejamos la frecuencia, ¿cómo va a quedar? El 2 veces pi está multiplicando la frecuencia, lo queremos dejar solita la frecuencia, pasamos el 2 veces pi, que va a dividir ahora a la frecuencia. Entonces, la frecuencia es igual a la frecuencia angular entre 2 veces pi. Por lo tanto, se puede relacionar con la frecuencia angular por la siguiente ecuación. Vean bien por qué hicimos este despeje, para que nosotros pudiéramos referir la variable t, que es igual al periodo, que es 1 entre f, o escrito de otra manera, la frecuencia es 1 entre w, que es la frecuencia angular, entre 2pi. Luego, regla del sándwich, extremos son extremos, 1 por 2 y medios con medios, w por 1. Y entonces, ¿cómo se modificó esta ecuación? El periodo es igual a 2 veces pi entre la frecuencia angular. Inciso A, nos dicen cuál es el periodo de oscilación. ¿Qué es la oscilación? Es el periodo en el cual el resorte regresa y va, y tomamos en cuenta la posición B', va con la posición B y más allá, y entonces ahí es donde encontramos nosotros que tenemos que calcular el periodo de oscilación. Y ese periodo es el tiempo que tarda en completar un ciclo, lo veíamos aquí arriba. Entonces, T es igual al tiempo que nos están dando y el número de ciclos que hay ahí de ida y vuelta. Entonces es 10 entre 30.33 segundos por ciclo. Ya tenemos la pregunta A. Vamos con la pregunta B. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación?
la frecuencia de oscilación es igual a 1 entre t. Fíjense, por eso calculamos primero el tiempo, para después utilizarlo al momento de calcular la frecuencia. Aquí es igual a 1 entre el valor que nosotros obtuvimos, y esto es igual a 3. Y entonces, ahora, ciclos por segundo son hertz. Esta es otra unidad también para lo que es la frecuencia. Y lo hemos escuchado mucho en la radio. Coincide. Cuando tenemos la 103.7 megahertz, son megas. Y hertz, entonces estamos hablando de ciclos. A esto se refiere, con esta frecuencia. Luego nos dice, inciso C, calculen ahora la amplitud. Muy bien, pero ¿cuál es la amplitud? Dice que en las gráficas se revisa a qué se refiere cada uno de los movimientos periódicos y cómo identificarlos. Cuando nosotros hicimos el corte imaginario a la circunferencia y lo pasamos a una gráfica donde vamos a poner en el eje de las X ahora el tiempo y en el eje de las Y la amplitud de ese movimiento, nosotros vamos a llamarle amplitud a el valor del pico máximo en la cresta, como cuando estamos en la ola. Supongamos que estamos aquí, viene la ola, tenemos que brincar o dejarnos llevar por la ola y llegamos al valor máximo de la ola. De la ola a el piso donde estemos en la playa se le llama amplitud. Es similar a este valor que vamos a calcular con esta amplitud. Pero esto es para la onda de color azul. ¿Qué sucede con la onda color marrón? Pues cambia la amplitud. Quiere decir entonces que es el valor desde aquí hasta su cresta en cada una de ellas. A eso le llamamos amplitud. Nos dicen que son 10 centímetros. Entonces, amplitud es la medida más alta que alcanza la oscilación desde el punto del equilibrio. En la ola sería el punto más alto de la ola. Hay unas olas de hasta de 4 o 10 metros para los surfistas. A eso se refiere con la amplitud. Datos, la amplitud es de 7 centímetros. Cambio los datos para que ustedes los ajusten de acuerdo a lo que les ofrecen de prepa en línea CEP, si no les estaría haciendo la actividad y no vale la pena que lo haga yo y ustedes lo copien. Sí vale la pena que lo haga yo aquí, les explique cómo y ustedes entonces realicen sus propias actividades, que en este caso es la 5. Dice que la fase es igual a la letra phi y esta se calcula t más el valor de pi entre 4. ¿Por qué utilizamos los valores de pi? Porque estamos refiriendo a unos movimientos armónicos simples que en este caso ya son cortes imaginarios de esa circunferencia y vamos viendo cuántas veces se repite esa circunferencia en el eje del tiempo. Y entonces dice, ¿a qué es igual? Pues a 45 grados. Aquí el tiempo más pi entre 4, eso es phi, que es 45 grados. Indica qué tanto se adelanta la oscilación en relación al tiempo, cuando es pi igual a 180 grados. El periodo se calcula para el tiempo que es igual a 2 segundos. Refiere al tiempo que tarda en completar su ciclo. En este caso, sería de este punto que estoy indicando, seguimos esta onda, y hasta que termine, entonces vamos a estar hablando del tiempo que tarda ese periodo, que va de este punto hacia donde se empieza a repetir. ¿Por qué? Porque aquí habría un segundo ciclo. Véanlo bien, sigan el curso y terminaría aquí, a esta misma altura. Y luego aquí ya llevaríamos 2 ciclos y así consecutivamente. Que cuando nosotros utilizamos ese resorte y dejamos que se contraiga, que se estire, que se contraiga, es similar aquí. Se contrae, estira, se contrae, estira. Y eso es lo que pasa. Luego dice, se refiere al tiempo que tarda en completar un ciclo, ¿quién? Estos 2 segundos. Y se caracteriza por ser lo inverso a la frecuencia. Esa relación salió, entonces usémosla. No nos preguntemos mucha filosofía. Estos datos de movimiento armónico simple es usarlos, entenderlos y usarlos. Velocidad angular. Indica el número de ciclos que completa por unidad de tiempo. Se expresan radianes por segundo que tiene la oscilación. Fíjense bien, es la W. Dijimos que era la frecuencia angular. En este caso, entonces, es igual a 2 pi f, perdón, velocidad angular, discúlpenme. Velocidad angular es igual a 2 veces pi por la frecuencia. Esa es la velocidad angular. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues por la frecuencia, que es 0.5, se multiplica por el valor de 2 pi y coincide que viene siendo el valor de pi. Luego dice que el periodo es 1,
la frecuencia es 2 segundos, despejar F, quedaría F igual a 1 entre el periodo, 1 entre 2 segundos. Esto aquí es igual a 0.5 Hz. Luego, vamos a hacer un movimiento de álgebra. Fíjense bien. Cuando un movimiento se caracteriza por ser repetitivo, como el que estamos analizando de ese resorte que se estira y se comprime, y mostramos los mismos valores en las variables aceleración, tiempo, velocidad, etcétera, se puede decir que es armónico. Era la característica que veíamos. Para ubicar este tipo de movimientos dentro de una gráfica es necesario interpretar cuando se presentan las siguientes variaciones: amplitud, frecuencia angular, periodo y fase. En una ecuación de movimiento armónico, en una función del tiempo, estas variaciones se representan de la siguiente manera. La deformación, ¿de quién? Del resorte. ¿Cómo se calcula? Como un incremento o delta X. Lo veíamos. Entonces, ¿a qué es igual? A su amplitud, el valor de cresta máximo, por la función senoide, seno, ¿de quién? De la frecuencia angular, que está medida en radianes por segundo, por el tiempo, más la fase. Esta es la función que describe el movimiento armónico simple cuando cumple las características de ser aceleración, tiempo, velocidad y todo lo que nosotros podemos calcular de frecuencia, etcétera, etcétera. Y entonces se cumple que esta función de la deformación de ese resorte tiene que ver con una forma senoidal. Nosotros lo vimos desde esta gráfica, véanlo bien. Nosotros podemos ir calculando el seno de ese punto sobre esa deformación, y al graficar ese punto nosotros tenemos que utilizar esta función para ver cómo es la deformación, cómo queda nuestra función sustituyendo los valores que nos están dando y que nosotros hemos calculado. El incremento en X es igual a 10 veces la función seno de ¿quién? De la frecuencia angular, que resultó ser pi, por la variable del tiempo, más pi sobre 4, que es la fase. Y en este, entonces, encontramos en este momento la función que describe esa deformación de ese resorte. Hemos terminado el problema 1. Vamos a ingresar entonces al problema 2. Aquí vamos a cambiar de escenario completamente. Vamos a ver a los saxofonistas, a estos artistas que hacen cantar a esos instrumentos. Dice, consulta el documento, el sonido y sus propiedades. Aquí está la pantalla de donde lo van a sacar. Y es que dice que el sonido y sus propiedades es cómo se produce el sonido, características audibles, tono, timbre, intensidad. Y ustedes tienen que ir y estudiar. Aquí yo les sugiero que hagan sus acordeones, porque es mucha la información que deben de recordar. Entonces, haciendo sus acordeones, al desarrollar ustedes sus actividades, se van acordando con ese acordeón de qué estábamos hablando. Entonces, miren, dice que hay un concierto, una persona tocando la nota la, y esta la toca a 440 Hz. ¿Se acuerdan qué eran los Hz? Ah, muy bien, la frecuencia. Dice que en el saxofón y en otra tocando una nota si, y cambia. ¿Dónde la están tocando esta nota si? A 500 Hz en el clarinete. Por eso se escucha un equipo de sonido de una forma y otro de otra. En este caso, estamos hablando de un saxofón y un clarinete. Entonces los escuchamos diferentes porque tienen frecuencias diferentes. La nota en el saxofón es tocada con el doble de amplitud. ¿Se acuerdan qué era la amplitud? Cuando nosotros decimos que este sonido y esta frecuencia del saxofón lo podemos graficar, y entonces analizamos esas ondas de sonido, y el valor del eje de las X al valor de la cresta es la amplitud, que la del clarinete. Entonces el saxofón toca al doble en amplitud del clarinete. Tomando en cuenta la información anterior, da respuesta a las siguientes preguntas, argumentando cada una y señalando de qué notas se trata en cada caso.
La pregunta es, ¿el tono de una de las notas es más agudo? El tono permite diferenciar los sonidos agudos y graves y está relacionado con la frecuencia de la onda. En nuestro caso, ¿a qué se está refiriendo con sonidos agudos y graves? Los sonidos agudos normalmente se escuchan en los altavoces o bocinas de nuestros equipos de sonido, en los tweeters, las bocinas chiquitas que son de plástico muy duro. Bueno, y las otras notas que son graves, a esas se escuchan en las bocinas, que son unos conos de cartón normalmente. Y allí se escuchan entonces los sonidos graves. Y está relacionado con la frecuencia de onda. ¿Cuál frecuencia de onda? Cuando están tocando el saxofón y están tocando el clarinete, en donde emite el sonido el instrumento, ahí salen ondas que viajan por el aire. Y esas ondas son las que tienen diferentes frecuencias, una para el saxofón y otra para el clarinete. A eso nos estamos refiriendo. Luego dice, el clarinete. Inciso B, la intensidad de una de las notas es mayor. El saxofón es tocada con el doble de amplitud que la del clarinete. Nos dieron ese dato. La intensidad se entiende como lo fuerte o lo suave de un sonido. Cuando le subimos mucho es un sonido muy fuerte y puede ser grave y puede ser agudo. Hace referencia a la amplitud de la onda sonora que llega hasta nuestros oídos de estos dos instrumentos musicales. Por lo tanto, una mayor amplitud producirá un sonido más intenso y entonces los sonidos agudos de repente son muy molestos. Entonces no debemos manejar mucho la amplitud. Pero ¿qué pasa con los sonidos graves? Nos gustan mucho los bajos, que retumbe y sobre todo si es música regional mexicana, ¿no? Entonces, a esto se refiere una mayor amplitud producirá un sonido más intenso, ya sea grave o ya sea agudo. Muy bien, sí, del saxofón, porque esa fue la característica que nos dieron. Luego nos dicen, la velocidad del sonido de una de las notas es mayor. Dice, la velocidad del sonido, que en el aire es de aproximadamente 340 metros por segundo, ah, caray, es como se propaga ya en el aire. ¿Y cuánto recorre en un segundo? La velocidad de propagación varía considerablemente de unas ondas a otras y depende del medio, ajá, y las condiciones en que ésta se encuentre. Recuerden, las ondas que estamos refiriéndonos, las de sonido, viajan por el aire, pero tiene mucho que ver si hay mucha humedad, como en esta temporada de lluvias, poca humedad, a qué altitud estamos, para que entonces viajen esas ondas sonoras por el aire. Tiene que cumplirse ciertas características para que sea muy cómodo para nosotros escucharlas o emitirlas. Por ejemplo, cuando alguien se pierde en el bosque, es muy importante saber que esas ondas no viajan mucho. ¿Por qué? Porque chocarían con los árboles si es que estuvieras en una zona boscosa. O en el agua, que queremos pedir auxilio y entonces las ondas generan tanto ruido junto con el viento que nuestras ondas no se propagarían fácilmente en el mar. Y luego dice cómo están las mismas condiciones de la velocidad. Es igual. Luego dice, ¿se escucharía igual si tocaran la misma nota los dos instrumentos? Intensidad. Permite diferenciar los sonidos como fuertes o intensos o débiles. La intensidad depende de la amplitud de la onda. Bueno, ¿qué sucede cuando en una estación de radio, de las estaciones viejitas de AM, se emite una potencia de una radiodifusora? Tienen que jugar con la amplitud modulada de esa onda a mayor intensidad de sonido. Antes, cuando escuchábamos la radio en AM, yo soy de los viejitos que me encanta escuchar la AM, nos dicen a qué potencia están transmitiendo esa amplitud modulada del 690, que a mí me encanta esa estación para viejitos. Otra cosa es cuando se modula la frecuencia, pero en este caso nos están diciendo que a mayor amplitud, mayor intensidad del sonido en amplitud de onda. Luego dice, también depende de la cantidad de energía que transporta la onda en una unidad de tiempo. Cuando emiten en las radiodifusoras el sonido, lo hacen a una alta potencia para que sepan ellos qué información va a llevar y con qué amplitud la va a llevar y dónde se percibe en los radios. Hoy en día nuestros celulares ya todos tienen radio, entonces
este fenómeno de la amplitud de la onda y la intensidad lo percibimos en nuestros teléfonos celulares cuando lo ponemos en el modo de radio. Dice que entonces que su unidad de medida es el Bell, la letra B, en honor al inventor norteamericano Alexander Graham Bell. No se escucharían igual ya que el saxofón es tocada con el doble de amplitud, es más fuerte que la del clarinete. Otro ejemplo de ello es el teléfono que tengo aquí. Vean, es un teléfono alámbrico. Cuando yo estoy hablando en esta intensidad de sonido, tengo una amplitud de onda de sonido, pero cuando hablo más fuerte o hablo más despacio, lo que estoy cambiando es la amplitud. ¿Quién la percibe? El micrófono del teléfono. Y cuando la otra persona está emitiendo información y está viajando por el cable, esa amplitud, ya sea mayúscula o minúscula, se percibe en el auricular, en la bocina. Me encantan los teléfonos alámbricos. Muy bien, eso fue nuestra actividad integradora número 5. Vamos a entrar de lleno a la actividad integradora número 6, donde dice que son ondas electromagnéticas. ¿Cuál es el propósito? Clasificar las diferentes aplicaciones relacionadas con el espectro electromagnético. ¿Cuál es el espectro electromagnético, estimados estudiantes? Ahí se emite una onda electromagnética, la otra lámpara de acá. Una onda electromagnética de sonido. ¿Qué va a llevar? Mi voz, mi horrorosa voz, la va a transportar por el cable y se va a ir por toda la red hasta el teléfono donde yo quiera llamar a la persona o al negocio que estoy buscando. Luego nos dice entonces, con base en la longitud de onda, ya vimos cuál es la longitud de onda, y reconocer el espectro visible como parte del electromagnético. Este es el espectro visible. Todo lo que tenga frecuencias que perciba el ojo humano, el ojo de los animales, se le llama espectro visible, pero no quiere decir que sean las únicas ondas electromagnéticas que hay, ¿no? Tienen otras frecuencias arriba de lo visible y otras frecuencias abajo del nivel de lo visible. Entonces hay ondas que no vemos o son más grandes de lo que percibe nuestra retina y no las percibimos, o hay ondas que son menores a nuestro espectro visible que tampoco percibimos. Como parte del fenómeno electromagnético y su relación con el funcionamiento del ojo humano. Problema 1. El efecto Doppler explica el por qué cuando pasa una ambulancia a alta velocidad se escucha más agudo mientras se acerca y más grave cuando se aleja. Eso quiere decir entonces que el agudo es para llamar la atención y el grave es cuando ya se fue. ¿Dónde debe de ser más audible? ¿Al percibir que se acerca la ambulancia o cuando ya se va? Eso, muy bien. Cuando se acerca, es cuando tenemos un vehículo en movimiento y hay peligro. Cuando ya se aleja, bueno, no importa. Podemos percibir el tono grave que ya no nos afecta, ya no nos llama la atención. Pero aquí, en el tono agudo, sí es para llamarnos la atención. El efecto Doppler explica el por qué cuando pasa una ambulancia a alta velocidad se escucha más agudo mientras más se acerca, para alertarnos, y más grave mientras se aleja. Eso ya es el resultado, eso no nos afecta en gran cosa. Este mismo fenómeno se usa para encontrar el movimiento de las estrellas, este efecto Doppler. Muchas veces, a mí me encanta ver el cielo estrellado. Salimos y vemos una estrella que tiene una longitud de onda amplia. ¿Cuál es la longitud de onda? Desde el punto de referencia, yo puedo tomarlo de cresta a cresta. Fíjense bien la longitud de onda. ¿Qué pasa con esta longitud de onda? Se recorta. Es menos larga esta onda corta de aquí que esta de acá. Y entonces, cuando son de onda larga, las estrellas, ¿qué está pasando con ellas? Se están alejando. No crean que esto es tan sencillo. No van a salir ahorita y van a ver la estrella. Nosotros vemos el espectro de fenómeno como humanos. Se requiere de laboratorios muy específicos astronómicos para determinar estas longitudes de onda y saber si la estrella se está alejando. No es a simple vista.
A simple vista no se nota la diferencia. Y por lo mismo, cuando es de longitud de onda muy corta, la estrella se está acercando. Pero esto es filosofía, ¿eh? No crean que es así de sencillo. Son laboratorios muy específicos, son años y años de estudio de los astrónomos viendo nuestro cuerpo celeste que está alrededor. Tan interesante, ¿eh? Inciso A. ¿Qué debería suceder con el color de una estrella amarilla si se acerca a nosotros? ¿Y qué debería pasar con su color si se aleja? Entonces, hay una estrella que es amarilla. ¿Qué va a pasar si se está acercando con ese color? ¿Y qué está pasando con su color si se aleja? Vamos a analizarlo. Argumenta tu respuesta. El efecto Doppler puede ser considerado como el cambio de frecuencia. Otra vez. La frecuencia es cuántas veces en un segundo la onda se repite. Aquí su frecuencia es baja, pero en el caso de abajo la frecuencia, o sea, las veces que se repite el ciclo es alta. Entonces, a eso se refiere cuando estamos hablando aquí, dice, la frecuencia de una onda producida por un objeto en movimiento respecto al observador puede analizarse tanto para ondas de sonido como de luz. Y este considera la relación entre velocidad y frecuencia de las ondas sonoras, que tanto se mueven, con cuánta frecuencia se mueven. Y ondas electromagnéticas, cuando estamos viendo el efecto de qué pasa con el Sol, cómo es su campo electromagnético. ¿Está mandando más energía? ¿Qué pasa con la frecuencia de esa energía? Luego dice, de una fuente emisora respecto al receptor, por lo que el color de la estrella, y aquí van a escribir ustedes su respuesta. Eso fue parte de la filosofía. ¿Qué pasa con el efecto electromagnético que representa sonido o que representa luz? Problema 2. A continuación, se muestra la potencia radiante respecto a la longitud de onda. Es decir, la potencia con que se emite cada longitud de onda de un foco incandescente y una lámpara LED. El incandescente es el foco que comprábamos antes, que tenía un filamento que se enrollaba, se calentaba y emitía luz y calor al mismo tiempo. La lámpara LED, bueno, pues aquí la tenemos, la que estoy utilizando en este momento. ¿Y qué pasa con esa energía, esa potencia que emiten? Fíjense bien aquí las escalas. Dice que para esta gráfica vamos a utilizar nosotros una bombilla incandescente y en el otro ejemplo una lámpara LED. ¿Qué sucede con la potencia radiante en miliwatts entre nanómetros? O sea, estamos hablando de longitudes de onda. Por eso las unidades de potencia entre nanómetros, que es una distancia pequeñitita que ni siquiera alcanzo a demostrarla aquí. No es posible. Hay que analizarla con instrumentos altamente delicados para saber que hay potencia radiante en miliwatts y que es entre nanómetros. Luego, por el otro lado, ahora utilizamos el eje de las X para determinar cuál es la longitud de onda también en nanómetros. Quiere decir que parecería que llegara aquí el efecto de la luz de forma directa y que yo lo podría representar por una función continua. No. ¿Qué está pasando? Que llega así. Y entonces, ¿qué sucede con esta frecuencia que está entre este valor de 200 a 1000 nanómetros? Este es el efecto que describe cómo irradia la energía, su potencia, la bombilla incandescente. Fíjense bien. ¿Y qué pasa con la de LEDs? Es un pico y esta va fluctuando hasta que se reduce. Entonces, esta de acá era mucha energía la que emanaba y entonces por eso consumía más corriente. Fíjense bien todo el tiempo que tardaba esa forma de onda con respecto de su potencia con la longitud de onda. Y vean cómo es ahora la de LED. Por eso, el que reinventó el LED se llevó el premio Nobel de Física, porque hizo que el LED emitiera la misma potencia, pero con una cantidad de energía menor. Eso es lo que nos dicen estas dos gráficas. Considerando que el espectro de luz visible corresponde a los 380 nanómetros a 750 nanómetros, ¿en qué región del espectro electromagnético emite la mayoría de su energía la bombilla? Fíjense bien, tienen que ver con la amplitud.
aquí. No se los voy a decir para que ustedes lo calculen de esta gráfica. Entonces, esto es para la bombilla incandescente. Dijimos que la amplitud era el valor máximo con respecto al eje de las X, el de la onda con respecto al eje de las X. Dice, ¿por qué las lámparas LED tienen mayor eficiencia que las lámparas incandescentes? ¿Cuánto tarda en llegar a su valor máximo de emisión del espectro electromagnético? Véanlo aquí, hablando en cuestión de longitud de onda. Me regreso. Vean cuánto tarda en llegar a su pico máximo y luego se reduce. Vean el de LED. Es más súbito, es más rápido. Saquen sus conclusiones, por favor. Si una persona tiene un problema congénito que no le permite producir eritropsina, sustancia que permite mayor sensibilidad para longitudes de onda largas en el cono de la retina, en cantidades suficientes, ¿qué problemas en su visión le ocasionaría? Argumenta tu respuesta. Este ojo está operado de la retina y este también. Eso quiere decir entonces que este fenómeno a mí me produce un efecto estroboscópico. Esto que ustedes ven normal, yo con las lámparas fluorescentes veía un efecto estroboscópico y se reducía con las lámparas incandescentes. Parezco normal, pero no, tengo operaciones en los ojos. Entonces, ¿qué pasó con los LEDs? Ni son el incandescente ni son el fluorescente. Yo adoraba el incandescente porque no me daba el efecto estroboscópico, como cuando andamos en la disco o en una fiesta y ponen sus luces y todos bailan así como que van lentos. Yo lo veo en la luz fluorescente, pero no en la incandescente. Pero ahora que metieron las lámparas LEDs, yo soy, miren, me encanta. Vean, no me da efecto estroboscópico y no me muere. Y entonces aquí me van a explicar ustedes, yo aquí les doy una idea. Ya que el cerebro interpreta los colores a partir de la razón de estimulación de los 3 tipos de conos. Los conos son los que están en la retina. Estudien eso en la información, verán qué interesante. Las señales generadas en los conos se transmiten en la retina a las células bipolares que conectan con las células ganglionares, de donde parte el nervio óptico. Entonces debe de haber sensores para que yo pueda observar. La lámpara emite una onda electromagnética, choca con todas las carpetas que tengo aquí en mi escritorio, todas las tonalidades, y entonces esas frecuencias las perciben mis conos de la retina y se conectan con el nervio óptico, por eso puedo ver. Afortunadamente no quedé ciego. Y entonces eso es lo que se manda de información, las ondas electromagnéticas visibles, del espectro visible. Por lo que la persona, y aquí lo completan ustedes. Muy bien, dudas. Recuerden, los atiendo en la plataforma. Cualquier duda, a sus órdenes. Yo solo sé que no sé nada, dijo Sócrates, y yo lo acompaño. Muy bien. Les invito entonces a que envíen sus actividades integradoras número 5 y 6. La próxima entrega es del proyecto integrador. Por favor, consideren que estoy a sus órdenes. Espero que puedan recuperar esas actividades. Envíenlas. Comuníquense conmigo para cualquier duda. Les agradezco su tiempo, dinero y esfuerzo para ver esta sesión grabada. Buenas.